¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. Esto hay que, esto hay que entenderlo siempre desde una perspectiva global. Es decir, el proyecto es para algo, para una convención internacional. Es decir, que no está relacionado con las normas que existen, así aisladas o regionales como la Comunidad Europea, actuales, existentes, sino que es la posibilidad de desarrollar una convención internacional que rija uniformemente todo lo relativo al contrato de viaje. Ahora, lo primero que nos podemos preguntar es por qué lo llamo contrato de viaje y no contrato de servicios turísticos o contratos del turismo. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual elegimos ese título? Y es porque si ustedes ven la evolución que tuvo el concepto de turista en la Organización Mundial del Turismo, van a ver que en los primeros años desde su creación se hablaba de viajes por motivos que no sean remunerados. En el 2007 se modificó esa definición y se agregó motivos remunerados, es decir, ocio o negocio. Y después se evolucionó nuevamente la definición de turista y hoy ya engloba a todo aquel que viaja fuera de su residencia habitual. Entonces, lo que nosotros sostenemos es que no hay que confundir viaje con turismo. Para nosotros turismo es una categoría, no es categoría jurídica, es una categoría sociológica, es una actividad del ser humano, pero no hay cómo categorizarlo jurídicamente. En cambio, el viaje sí se puede categorizar jurídicamente. Y sobre todo partiendo de la base que todo el que hace turismo efectúa un viaje, pero no todo viajero es turista. Entonces lo que pensamos es que este proyecto puede englobar a todos los viajeros, sean turistas o no lo sean. Porque las motivaciones del viaje, este cuadro es de prepandemia en cuanto a los porcentajes, pero acá pueden ver que tenemos por ocio vacaciones, pasa más de la mitad de la cantidad de viajes internacionales, está tomado aquí, ¿no? 53%. Pero hay otros motivos, familia, religión, salud, un 27%, por negocios un 13% y otros un 7%. Esos serían los motivos. Pero además, en la Organización Mundial del Turismo distinguen lo que es turista de excursionista. Y nosotros no estamos muy de acuerdo con esa distinción, porque el excursionista también hace un viaje, también se va de su lugar de residencia habitual para hacer un viaje, aunque no tenga que pernoctar, aunque haga el viaje de ida y vuelta en el día. Inclusive entre paréntesis, excursionista, podría llegar a ser un viaje combinado, porque si contrata con un agente de viajes organizador, por ejemplo, la ida y vuelta a Buenos Aires en avión para asistir a un espectáculo de fútbol y volver el mismo día. Y eso ya es, con traslados, etcétera, eso ya es un paquete, y no hubo pernocte. Entonces, tanto los excursionistas como los turistas, peregrinos, empresarios, por reencuentro, acá salió un poco, la palabra salió fuera de lugar, porque es reencuentro familiar o reencuentro familiar, todos son viajeros y algunos de ellos no son turistas. Y tampoco hablamos del lugar de residencia, sino ahora hablamos de entorno habitual de residencia, para que el término jurídico de viajero no sea necesario aplicarlo a aquel que viaja fuera de su lugar de residencia, pero un entorno habitual. Por ejemplo, una persona que tiene en Buenos Aires su lugar de residencia y todos los fines de semana se va a una casa de fin de semana en Pilar, en un country, por ejemplo, no es viajero, porque
ese viaje hasta Pilar, a su casa de fin de semana, es parte de su entorno habitual de residencia. Entonces, nosotros creemos que viajero es la persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual de residencia, independientemente de las motivaciones que lo originen. Ahora bien, cuando este viajero decide hacer un viaje, tiene varias alternativas. La más común, la que viene desde la historia, es el viaje individual. Los viajes individuales se fueron ya conformando y aumentando en cantidad y complejidad, sobre todo en el siglo XX, es decir, a finales del siglo XIX. Pero la primera alternativa que tiene el viajero es contratar directamente con los prestadores de los servicios, sea transporte, sea alojamiento o cualquier otro servicio, los servicios que va a necesitar en su viaje. En este caso, estas relaciones jurídicas quedan fuera del proyecto de convenio sobre contrato de viaje. Aquí rigen las normas que correspondan, convenciones internacionales si el viaje es internacional, o leyes internas si el viaje es doméstico, que regulan el contrato de transporte, el contrato de hospedaje y cualquier otro tipo de contrato, alquiler de vehículos, servicios de restauración, etcétera, que tiene sus normas específicas. En algunos países las tienen más desarrolladas, en otros menos, pero todos tienen normas específicas que regulan esas relaciones directas entre el viajero y los servicios de viaje. Entonces, ¿cuándo hay contrato de viaje? Acá aparece una figura que es la fundamental y la necesaria para que se configure el contrato, que es la figura del empresario agente de viajes. Y por el otro lado, el sujeto que puede ser, lo llamamos usuario o viajero, y que tenga ese contrato como objeto la prestación, si lo presta directamente, o la procuración, si lo presta a través de terceros, de uno o más servicios de viaje con motivo del desplazamiento del viajero fuera de su entorno habitual de residencia. Entonces, vemos que en la actualidad no hay una norma de derecho uniforme internacional que regule este concepto de contrato de viaje con todo lo abarcativo que implica. Y eso tiene como consecuencia la inseguridad jurídica, es decir, a veces no sabemos cuál es la norma que vamos a aplicar, sobre todo cuando los contratos son internacionales, que los viajes son internacionales. Para elaborar este proyecto tomamos las fuentes normativas que había. ¿Cuál es la primera? La Convención de Bruselas de 1970. Esta convención ha sido un trabajo magistral. Es fruto del organismo UNIDROIT. Después de varios años de trabajo, sancionó esta convención y tuvo la capacidad de clasificar lo que era en su momento los dos tipos esenciales de contrato de viaje: el contrato de organización de viaje y el contrato de intermediación de viaje. La convención fue muy criticada, sobre todo por el sistema de limitación de responsabilidad y algunas otras disposiciones que no encajaban, sobre todo si se aplicaba o no a los viajes domésticos, o eso se daba libertad a cada país. Fue muy criticada y no alcanzó un número de ratificaciones suficiente como para poder decir que era una norma aplicable en todo el mundo. Solamente 6 países la ratificaron, entre ellos la Argentina, que la tuvo vigente hasta el año 2009, en que derogaron la convención, la aplicación de la convención en la Argentina, e Italia, que todavía ahora realmente está se superpone con las normas europeas, pero no la ha derogado. Pero son tan pocos los países que ratificaron que no ha tenido una gran aplicación. En el año 1990, la Unión Europea
sanciona la primera directiva sobre viajes combinados. Acá tenemos que entender, ya vamos a ver los distintos tipos de viajes, es que en esa distinción entre viajes, contratos de organización de viajes y contratos de intermediación de viajes, el objeto del contrato de organización de viajes era el viaje combinado. Es decir, que esta directiva solamente se centraba en la regulación de los viajes combinados, que básicamente era cuando por un precio global en un mismo punto de venta se vendían servicios turísticos combinados que incluyan por lo menos el transporte y o el alojamiento. Esto fue un gran avance, pero sin embargo la definición de viaje combinado era equívoca, no estaba bien detallada. Y era muy difícil distinguir entre viaje combinado, que es lo que vulgarmente llamamos paquete turístico, y los viajes armados individualmente para un mismo viaje. Es decir, si un pasajero va a una agencia de viaje y le pide el pasaje aéreo, el hotel, las visitas, las entradas, pero en forma separada. Y eso provocó que hay un sistema en la Unión Europea que cuando una norma no está muy clara y es una norma europea, se hace una consulta al Superior Tribunal de Justicia Europeo. Y en un caso, el caso Club Tours, que hizo de leading case, este tribunal decidió que esa unión, en ciertos aspectos, no voy a entrar en el detalle de ese fallo, pero que podía ser considerado viaje combinado, lo cual trajo mayor confusión y creó la necesidad, ese fallo es del 2007, y creó la necesidad de modificar la norma, es decir, de actualizarla y mejorarla. Y se inició un trabajo que fue del 2007 al 2015 y se sancionó la directiva 2302-2015 sobre viajes combinados, y acá aparece una nueva categoría, servicios de viajes vinculados. Ya vamos a ver que son totalmente distintos. Y que entró en vigor y está en vigor en todos los países de la Comunidad Europea desde el 1 de julio del 2018. Eso no terminó con las polémicas. Algunos ahora dicen que lo que no está muy bien definido son los servicios de viajes vinculados. Pero esas eran las fuentes que teníamos, más no hay. Después las normas aisladas de cada país, pero pocas. En Argentina, imagínense que nosotros la única norma que teníamos era un decreto reglamentario de la ley 18829. Y en ese decreto reglamentario había 2 o 3 artículos referidos a la responsabilidad del agente de viaje, pero que en cuanto fue vigente, que fue más o menos para la misma época, en 1972, la Convención de Bruselas, se empezó a aplicar, en los tribunales se aplicaba la Convención de Bruselas. Pero todo esto cambió cuando salió la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces en Argentina, por razones de prevalencia de normas, se regula todo el contrato de viaje a través de la norma de defensa del consumidor. Es decir, que normas uniformes internacionales no había. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Crear una norma de derecho uniforme internacional aplicable a los estados que adhieran a este objetivo. El segundo objetivo es abarcar a todo tipo de usuarios o viajeros, que sean personas físicas o jurídicas, y brindar protección tanto a los que son consumidores como a los que no lo sean. Porque yo personalmente no veo por qué una persona, por ser consumidor, tiene que tener más protección que otra que no es consumidor. Es decir, este convenio sobre contrato de viaje tiene que proteger a todos por igual, sean o no sean. Por eso es que también pueden ser sujetos las personas físicas, que no entrarían en la categoría de... las personas jurídicas, que no entrarían en la categoría de consumo. Y abarcar a todos los tipos contractuales de contrato de viaje, es decir, no solo a los viajes combinados.
o no solo como en la norma del 2018, del 2015, a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, sino también a los contratos de viaje aislados. Y finalmente, lograr el equilibrio, porque antes de la aparición de la Convención de Bruselas, el viajero era como una persona que prácticamente no tenía ningún derecho. Si tenía la suerte de poder reclamarle a algún prestador algo, siempre había vías de escape para no resarcir lo que correspondía en justicia. Bueno, el péndulo se fue hacia el otro lado y ahora es como que el viajero es el que hay que proteger a toda costa y contra cualquier otro argumento. Entonces estamos en el otro extremo del péndulo. Tenemos que ir al punto medio y lograr el equilibrio entre la protección al viajero y los derechos y obligaciones de los agentes de viaje. Sobre todo, teniendo en cuenta que a nivel global el 80% de las agencias de viajes son pymes o mini pymes. Es decir, no son las grandes empresas. Esas grandes empresas son un 20%, pero una gran cantidad son simplemente pymes o mini pymes. Y a veces hay normas que hacen difícil la supervivencia de estas agencias en determinados casos como previstos por la ley, en que tienen la obligación de indemnizar a los viajeros aún por incumplimientos hechos por terceros. Entonces, resumiendo los sujetos del contrato, tenemos la clasificación de los agentes de viajes, empresarios, agentes de viajes, en organizador, si es que organiza un contrato de organización de viajes o contrato de viajes combinados, y el intermediario, que en muchas leyes ustedes van a ver que los llaman minorista, detallista. Es decir, yo cuando analizaba la directiva europea del año 2015, veía que había un especial interés en no mencionar la palabra intermediario. En Italia le dicen el vendedor, en España le dicen el detallista, en otros países hablan del minorista, pero es como que quieren esquivar la palabra intermediario porque estas palabras, organizador e intermediario, son las que nos van a dar la clave de la ley aplicable a cada contrato. Y hablo de clasificación funcional porque no es que tengamos agentes de un tipo y agentes de otro tipo. Todos los agentes de viajes pueden ser organizadores o pueden ser intermediarios. Lo que va a cambiar es la función de acuerdo al contrato que realicen. Pueden realizar uno u otro contrato. Y también los viajeros se clasifican funcionalmente. Tenemos el usuario viajero en la celebración. Ahí puede ser una persona jurídica. En la ejecución nunca va a ser una persona jurídica, siempre el viajero va a ser una persona física. Pero esta clasificación funcional nos permite también incluir los casos en los cuales el que contrata no es el que va a utilizar los servicios de viaje. Yo siempre contaba en mis clases una anécdota de hace muchísimos años, cuando me tocó, estando en la representación en esa época era Braniff, me tocó emitir un pasaje aéreo para una persona por nacer. Es decir, el pasajero no existía todavía, existía a la vida, por supuesto, ¿no? Dentro del vientre de la madre, pero no existía jurídicamente. Y sin embargo, no había ningún problema en emitir el pasaje a esa persona por nacer. En ese momento no había ecografía, así que no sabíamos, los padres no sabían qué nombre le iban a poner. Si era varón, iba a ser Héctor. Y las reglamentaciones aeronáuticas decían que lo mínimo que había que poner en ese momento era el apellido y la primera inicial del nombre. Entonces dijeron, bueno, como el médico nos dice que probablemente sea varón,
le vamos a poner Héctor, ponga H. Y si llega a ser mujer, bueno, vamos a ver si podemos poner Elena con H, utilizando la grafía inglesa o francesa. Pero el viajero en el momento de la celebración no había llegado, vivía en el vientre materno, pero no era una persona jurídica todavía. Entonces, el contrato, ahí vamos a empezar a distinguir el contrato de viaje organizado con el contrato de intermediación de viaje. En el contrato de viaje organizado o contrato de viaje combinado, una persona se compromete en nombre propio a procurar a otra la combinación previa de 2 o más servicios de viaje que incluyan el transporte o la estadía o cualquier otro servicio relevante de viaje. Miren, cada palabra tiene su importancia, pero es 1 o 2 páginas de lo que está publicado de los trabajos, por qué significa servicio relevante de viaje. Es decir, como puede ser que no estén los dos, transporte o estadía, tiene que tener, además, un servicio relevante relacionado con el viaje. Que sean adquiridos en un solo acto, en el mismo punto de venta, por un precio global y vendido u ofrecido en forma unitaria. Todas estas condiciones se tienen que dar para que algo sea un viaje combinado. Yo les voy a dar un ejemplo de cosas que son muy parecidas, para que vean cómo se puede confundir los servicios de viaje vinculados con el viaje combinado. Si yo voy a una sastrería y pido comprar un traje, no hay duda de lo que es: saco, pantalón, chaleco, todo de la misma tela. Si yo voy a una sastrería y pido, por un lado, un saco, por otro lado, un pantalón que combine, por otro lado, un chaleco fantasía, y no es lo mismo, no es su traje, es otra cosa. Entonces, lo mismo pasa con el contrato de viaje. Para que sea un viaje combinado, tienen que darse todas estas características. Un solo acto en el mismo punto de ventas, es decir, en el mismo momento, mismo punto de ventas, que haya un precio global y el viajero no sepa cuánto cuesta cada elemento de lo que está comprando, y que sea vendido u ofrecido en forma unitaria. Eso que así, más o menos con esas palabras, fue definido también en la Convención de Bruselas. La idea es similar, pero ha tenido su evolución. Y tenemos los contratos de viajes combinados preestablecidos, que son los que conocemos, un paquete a Punta Cana, con aéreo, con traslados, alojamiento, todo incluido, y esto es lo que vale, es lo más común. Pero después tenemos los contratos de viajes combinados con participación activa del viajero en la selección de los servicios de viaje. Esto fue lo que tenía el pasajero que realizó esa demanda y que originó la consulta al Tribunal de Justicia Europeo, y que el Tribunal de Justicia Europeo decidió que sí era un viaje combinado, pero era esto: viajes combinados con participación activa del viajero. Hoy es un poco raro, pero existe. Aquellos que estén vinculados a la actividad turística habrán oído hablar de lo que es el sistema Travel Compositor, que es un sistema por el cual se va armando el viaje, pero inclusive con el pasajero adelante, pero en la pantalla nunca aparecen los costos individuales, sino un solo costo final global. Y entonces lo va armando el pasajero entre distintas alternativas. Bueno, eso también es un viaje combinado, porque se mantiene la condición de precio global de un solo acto, un mismo punto de ventas, y ofrecido en forma unitaria, porque cuando está todo armado, eso es lo que se está ofreciendo. Y luego tenemos una tercera variante que acá, por ejemplo, en la Argentina no ha llegado, pero a lo mejor ustedes la han visto en Europa, que es los viajes combinados a posterioridad de la celebración del contrato, con la facultad del viajero de elegir
una selección previamente determinada de distintos servicios. Les voy a mostrar una foto. Es lo que se llama las cajas de regalo. Entonces, el usuario va y compra una caja de regalo. Por ejemplo, noche y cena para 2. Y se la lleva de regalo de cumpleaños a un amigo. Y entonces el amigo es el que va después a la agencia de viajes y entre todas las alternativas, venga, acá habla de 5.000 estancias distintas, ¿no? Va a elegir una noche, un desayuno, una cena o spa, una o 2 noches en hoteles románticos, etcétera, para 2 personas. Es decir, el servicio se elige dentro de una lista a posterioridad de la celebración del contrato. Y se da mucho, por eso se llaman cajas de regalo, en estas situaciones en que el usuario que contrata no va a ser el viajero que utilice los servicios. En este viaje organizado, acá es que se crea una relación jurídica directa entre el viajero y el organizador, porque el organizador ha tomado todos los servicios que habíamos visto que eran individuales, los ha combinado, ha hecho una labor de combinación, los está ofreciendo a un precio global al viajero y se está comprometiendo a nombre propio a procurarle estos servicios de viaje. Pero eso no va a afectar nunca la relación jurídica que pueda haber entre el viajero y los distintos servicios. Es decir, que frente a un incumplimiento, por ejemplo, del transportador, el viajero no solo le puede reclamar al organizador, sino que también puede reclamarle al transportador. Esto que nos parece lógico, les cuento que ha sido discutido en algunas sentencias de la Comunidad Europea, ¿no? Es decir, que no fue tan lineal y tan fácil. A veces hacían responsable a la gente de viajes y no le daban lugar al viajero a actuar contra el hotel o contra el transportador. Pero en este caso nosotros creemos que esas relaciones no cambian, se siguen manteniendo, pero como hubo una labor de combinación y se creó un nuevo contrato, en ese nuevo contrato el organizador será responsable frente al viajero de la procuración y el cumplimiento de los distintos servicios de viaje, con las excepciones que vamos a ver. Entonces sería todo el contrato por el cual una persona se compromete a procurar a otra por un precio, sea un contrato de viaje organizado. Ahora es el contrato de intermediación de viaje. Acá el agente intermediario también crea una relación jurídica con el viajero, pero ¿a qué se compromete? Puede ser a contratar un contrato de viaje organizado que efectúe un organizador, o puede ser uno más servicios de viaje en forma aislada o sincronizada. Es decir, que si graficáramos la relación, ¿cómo comienza todo esto? Un viajero va a su agente de viaje de confianza y le dice, mira, quiero que me vendan un paquete al Caribe. Él no lo hace, el intermediario. Entonces le ofrece, mira, este organizador tiene este paquete. Entonces ahí está intermediando entre el viajero y el organizador. O si no, puede ser que le diga, necesito un pasaje a Europa, transporte solamente, o necesito los hoteles, o en distintas visitas le va pidiendo distintos servicios, todos contratados individualmente. Todo eso es el contrato de intermediación de viaje, es decir, puede intermediar en la venta de contratos de viajes combinados, donde va a haber siempre un organizador, o en los servicios de viajes vinculados, que es toda esa suma de distintos servicios si los contrató el mismo día, pero no por un precio global. En la norma europea se dice dentro de las 24 horas, no en el mismo día. Nosotros en el proyecto hemos mantenido las 24 horas, aunque no estoy muy de acuerdo. Para mí eso no es importante. Inclusive pueden ser hasta distintos días.
si forman parte del mismo viaje, ¿en qué radica la vinculación? En la obligación de que estén sincronizados en forma profesional o servicio de viaje aislados. Y finalmente también ese agente intermediario va a cumplir la función de asesoría de viajes. La función del asesoramiento de viajes ha adquirido mucha importancia en los últimos años. En la década pasada, la Asociación de Agentes de Viajes de Estados Unidos cambió su denominación y ahora se denomina Asociación Americana de Asesores de Viajes, para reforzar la idea de lo que la intermediación no significa que se pueda comprometer a la efectiva prestación del servicio. Solamente se va a comprometer a intermediar profesionalmente, diligentemente. Entonces vemos que cuando hay un contrato de viaje organizado y hay un organizador, teníamos la relación directa entre el viajero y el organizador. Y hay otro contrato, el de intermediación, que liga al viajero con el intermediario. Esta distinción entre estos dos contratos nos va a permitir, a través del análisis de la naturaleza jurídica de cada uno, ver que son distintos. Este primer contrato entre el viajero y el organizador, donde el organizador se compromete a que el viajero reciba los servicios, en nuestro ordenamiento jurídico sería lo que llamamos una locación de obra. Mientras que este otro contrato, donde el viajero va y le dice, ¿te podés encargar de comprarme este pasaje, de comprarme el alojamiento o de comprarme este paquete? Eso se llama, desde la época de los romanos, mandato. Y así lo dispuso un memorable fallo ya lo voy a mostrar, creo que ya viene la diapositiva. La naturaleza jurídica es la llave que nos permite determinar el alcance de la responsabilidad de los sujetos intervinientes frente al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones. En los viajes organizados, el agente de viaje se compromete a cumplir por sí o por terceros. Y el operador toma sobre sí los riesgos razonables que implica la ejecución del viaje que él mismo ha organizado. Mientras que en el contrato de intermediación, el agente de viaje se compromete a gestionar en forma diligente el mandato que le da el viajero de celebrar actos jurídicos derivados de los distintos servicios de viaje requeridos. La Corte de Casación Civil, sección tercera de Roma, en una memorable sentencia del 8 de octubre de 2009, definió exactamente esto. El contrato de organización de viajes celebrado por un intermediario para el viajero es considerado por la ley como constitutivo de una relación jurídica directa entre el viajero y el organizador. En este aspecto, el mandato que se crea entre el viajero y el intermediario, que opere concretamente como tal, haciendo constar tal calidad en los documentos de viaje, produce los efectos propios de un contrato celebrado por mandatario munido de poderes de representación. Es decir, más claro no puede estar. Una cosa es la relación entre viajero y organizador, acá lo llamaríamos el operador responsable en la jerga comercial, y otra cosa es el agente de viajes intermediario, que es un mandatario del viajero. Yo voy a pasar rápidamente por todo el cuerpo del proyecto que habla de las obligaciones de información, sobre todo el agente de viaje intermediario, su principal obligación es la de información. Ahí es donde pueden fallar y pueden tener una responsabilidad muy importante. Toda la información vinculada a cualquier servicio de viaje, sea combinado o sea vinculado o aislado, tiene que ser clara, veraz, suficiente, completa, oportuna y eficiente. Todas esas características. Pero
también tenemos que ser sensatos. Por ejemplo, tiene la obligación de informar al viajero la documentación requerida por las autoridades gubernamentales de los países de destino, pero no puede conocer los requerimientos para un pasajero de cualquier nacionalidad. Está obligado a conocer los requerimientos para los pasajeros que tengan la nacionalidad del estado de celebración del contrato. En el caso nuestro, para los pasajeros argentinos. Pero si aparece un pasajero tailandés que quiere viajar, quiere un pasaje de Roma a Grecia, no está obligado a saber qué requisitos pide Grecia para los pasajeros tailandeses. Hay maneras de saber, de orientarlo, sí, porque si está dentro del esquema de IATA, está el TIM, que ayuda en estas cosas. El TIM es un manual que ahora es digital sobre temas migratorios, pero no se le puede poner una obligación legal. Entonces la obligación será redirigir al pasajero al consulado correspondiente para que averigüe cuáles son los requisitos. En cambio, para los nacionales del país donde está celebrando el contrato, ahí sí tiene la obligación. Luego, las características generales de los países de destino. No puede conocer todo. Si ustedes leen el relato que yo hice cuando me incorporé a la academia, hay un párrafo donde yo digo que a la gente de viajes se le exige ser especialista en geología, especialista en clima, licenciado en arte, porque tiene que saber todo, especialista en seguridad. En realidad, las características generales vinculadas a la seguridad del pasajero, eso es lo que tiene que saber. Tiene que saber si el lugar a donde va es seguro, si hay que darle alguna recomendación especial. También características generales de las temporadas climáticas, es decir, de las cosas que son normalmente conocidas profesionalmente, como por ejemplo saber cuándo es la temporada de huracanes, pero no puede ser obligado a conocer detalles, como hubo un fallo hace muchos años en España, donde condenaron a una agencia de viaje porque no le dijo al pasajero que Turquía era una zona sísmica. Bueno, en el mundo hay muchas zonas sísmicas, pero en Turquía hay, gracias a Dios, terremotos muy pocas veces en la historia. Ahora tuvimos uno, lamentablemente hace poco, pero muy pocas veces. Este fallo es del 2010 más o menos. Y claro, a la gente de viaje no se le ocurrió decirle que Turquía era una zona sísmica. Entonces fue condenado a indemnizar al pasajero. Luego están las informaciones a cargo del viajero y también las formalidades para la celebración del contrato. Solo voy a mencionar una. Todo lo que le diga el agente de viajes al viajero, no basta con que se lo diga. Todo tiene que estar por escrito. Y todo le tiene que hacer firmar, sea en soporte digital o en papel, el conocimiento de todo lo que le he informado. Luego también el tema de cuándo se perfecciona el contrato de viaje. Para el caso del contrato de viaje organizado, aplicamos en el proyecto la teoría del conocimiento de la aceptación de la oferta. Es decir, el organizador echó una oferta, el pasajero la aceptó y el agente intermediario le manda el aviso al organizador. Y el organizador tiene que avisar que aceptó, que conoció la aceptación de la oferta. A partir de ese punto, el contrato ya está formalizado, aunque el plazo de pago sea posterior. Y las condiciones especiales para los contratos de intermediación. Acordémonos que en el contrato de intermediación, las relaciones entre el viajero y los distintos servicios de viaje, transporte aéreo, hoteles, se rigen por las normas de esos servicios. Entonces, las normas que puedan tener en materia de si tiene devolución, no tiene devolución, si tiene plazo de cancelación sin gastos, etc., todo tiene que ser informado y puesto por escrito. También el proyecto trata los temas comunes de desistimiento, modificaciones solicitadas por el viajero, cancelación
por parte del agente de viajes, ejecución del contrato. No me voy a detener en eso, solamente en esta partecita de los deberes de asistencia, porque eso también es un tema que fue muy discutido, sigue siendo discutido. Hoy mismo, si ustedes entran a la página de Hosteltour, van a ver que se menciona algo que viene de hace muchos años, que es que en la Comunidad Europea no encajan perfectamente el reglamento 261 del año 2004 de protección de pasajeros aéreos en los casos de cancelación, retrasos y denegación de embarque, con la norma de los contratos de viaje combinado. Es decir, a veces son contradictorios. Y se han producido muchas consecuencias que en algún momento pueden ser consideradas como exageradas. Por ejemplo, volvamos al año 2010. Regía el reglamento 261 que obligaba al transportador aéreo a, cuando cancelaba un vuelo, por las razones que sea, aunque sea por fuerza mayor, tenía que asistir al pasajero con comidas, alojamientos si era necesario. Bien. El volcán de Islandia, cuyo nombre es impronunciable, entró en erupción y durante 15 días no hubo vuelo en el norte de Europa. Entonces, el transportador aéreo estaba obligado a pagarle el hotel a los pasajeros durante 15 días. Era una cosa sin sentido, fuera de todo lugar. Entonces, en nuestro proyecto hacemos esta distinción. Si el contrato incluye el transporte hasta el contrato de viaje combinado, ¿no? Incluye el transporte hasta el lugar de finalización de los servicios, y el mismo se viene imposibilitado por circunstancias extraordinarias, imprevisibles, el organizador debe asistir al viajero, ofreciendo, si fuera posible, el transporte por medios alternativos y gestionando, si corresponde, el alojamiento por un plazo máximo de 72 horas, en caso que el transportador involucrado no haya ofrecido una asistencia similar. Gestionando, es decir, que al regreso el viajero le tiene que reembolsar a la agente de viaje los gastos. Ahora, si la imposibilidad de retorno obedece a la insolvencia del organizador, se garantizará el regreso del viajero al lugar de destino mediante las garantías o seguros obligatorios que veremos más adelante. Y si fuera, por supuesto, en los servicios de viaje aislados o vinculados, en los servicios de viaje vinculados que incluyan transporte de retorno, la asistencia se limita a la gestión de transporte alternativo, salvo que la imposibilidad se deba a la insolvencia del agente de viaje, en cuyo caso se garantiza el regreso con los seguros que establecemos más adelante. Y entramos en ya la fase final, que sería la responsabilidad. Esto también ha sido objeto de mucha polémica. Todavía en ALADA no está totalmente definido. Yo en mi propuesta, teniendo que elegir, porque realmente había cosas que me parecían que no podían ser, pero que no había más remedio que ponerlas, pero teniendo que elegir, entre todos los sistemas que estuve viendo, elegí el sistema alemán. El sistema alemán, que está, la directiva europea hicieron la transposición al Código Civil alemán. El sistema alemán tiene esta distinción en cuanto a la responsabilidad del organizador, es decir, del operador responsable. Primero, es objetiva. Objetiva en el sentido, digamos, en el sentido flexible de la palabra objetiva, porque algunos dicen que cuando hay responsabilidad objetiva no existe la fuerza mayor. No, es objetiva, pero admite eximentes. Es objetiva en el caso en que no depende de que haya obrado con culpa o no, porque el incumplimiento lo puede haber producido un tercero prestador del servicio. Pero tiene eximentes, y las eximentes son claras: la culpa de la víctima, la causa ajena, totalmente ajena a las prestaciones, el caso fortuito, fuerza mayor, y agregamos, esto ya sí es más polémico y novedoso,
los incumplimientos imputables al transportador aéreo. Nosotros creemos que se debe separar la responsabilidad del agente de viajes, inclusive el organizador, de la responsabilidad del transportador aéreo. ¿Y por qué creemos esto? Estamos convencidos de esto. Porque un estudio ha determinado que el 80% de las quejas y reclamos de los viajeros se deben a incumplimientos del transportador aéreo. Entonces, si la mayoría de los incumplimientos son del transportador aéreo, no tenemos que hacer responsable a la gente de viaje, salvo en dos excepciones que ya vamos a ver. Luego, siendo el incumplimiento o los daños derivados de otros servicios de viaje, establecía el sistema alemán límites legales preestablecidos. El límite del sistema alemán es una suma no inferior a 3 veces el valor del viaje, no del servicio incumplido. Es decir, un hotel falló, un hotel de un viaje combinado. Entonces, el viajero puede reclamar y la responsabilidad del organizador va a tener un tope que es 3 veces el valor del viaje. Pero además es integral, es decir, tiene que responder totalmente por daños corporales sufridos por el viajero, por los daños atribuibles exclusivamente al organizador, es decir, ya no incumplimientos de los terceros prestadores de los servicios de viaje, sino del organizador, y cuando hubo, lógicamente, dolo del agente organizador. En esos casos, la responsabilidad es integral. ¿Es desproporcionado darle al organizador una responsabilidad objetiva? Bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. Las características peculiares del objeto contractual. El contrato de viaje combinado es complejo. Es un contrato muy, muy complejo porque actúan determinadas distintas personas y tienen que interactuar entre ellos, pero por supuesto tiene que haber un responsable frente al viajero. La protección razonable de los derechos del viajero hace que el responsable sea el organizador. Tenemos que analizar la naturaleza de esas obligaciones, tenemos que analizar que eso también, ¿por qué nos llevó a sacar el transporte aéreo de la responsabilidad del organizador? Porque en la doctrina europea se vivía mencionando que, y en varias sentencias, que el transportador aéreo es un tercero al servicio del organizador. Es decir, que el organizador se valió del transportador aéreo para poder organizar el viaje. Y lo que menos es un transportador aéreo es una persona o una entidad que se someta a los deseos y mandatos del organizador de viaje. Por el contrario, el organizador es el que se tiene que adecuar a las disposiciones del transportador aéreo. Por eso es que el organizador no tiene la posibilidad de ejercer el control e influir en el transportador aéreo. Otra cosa también que hemos visto es los riesgos naturales, es decir, también hay que tener en cuenta que cuando uno viaja, está sometido a determinados riesgos naturales y que hay que analizarlos para ver si son generadores de responsabilidad. Por citarles un caso así muy llamativo, un pasajero hace unos años contrata una Skyweek en Europa y tiene la mala suerte que toda la semana hubo sol pleno, se derritió la nieve, no pudo esquiar ni un solo día del Skyweek. Entonces presenta la demanda y le dieron la razón al pasajero y tuvieron que reembolsarle el viaje. Y personalmente yo conozco un caso de Tucumán que fue desestimado por la justicia, donde la agencia de viajes había promocionado un viaje a Brasil y en el folleto había puesto palmeras. Y era una playa del sur de Brasil donde no había palmeras. Entonces el viajero reclamó porque no hubo palmeras. Por suerte, en este caso, la justicia
desestimó la acción. Ahora, esta separación de la responsabilidad del organizador con la del transportador aéreo no es un invento mío, sino que existe en algunos países. En Colombia, el decreto 2438 de 2010 establece ese sistema. Ahora en el congreso que tuvimos en San Pablo, mi colega colombiano me comentó que este año derogaron ese decreto. Es decir, que ahí no existe más, pero es una fuente, digamos, de una fuente jurídica que existió. En Estados Unidos no, está vigente. El Código Federal de Transporte de Estados Unidos, en el artículo 380 de la sección 14, establece que el operador de un charter es el principal responsable por todos los servicios y alojamientos ofrecidos en conexión con ese charter. No obstante, el contrato puede expresar que expresamente siempre que el operador de charter, salvo que haya negligencia, no es responsable por los daños personales sufridos o los daños en su propiedad causados por el transportador aéreo, el hotel y otros proveedores de servicios conectados con la operación del charter. Traducido esto a nivel jurídico, ¿qué significa? Habla del charter operator, es decir, cuando hay un contrato de fletamento. Esto es algo muy técnico. No es el charter común, que a veces creemos que es un vuelo charter porque el organizador bloqueó 10 o 15 plazas en un vuelo o 50 plazas en un vuelo para vender un paquete. Eso no es un charter. Para que hablemos del charter que se menciona en esta norma de Estados Unidos, tenemos que ver que tiene que haber un contrato de fletamento. Y la característica del contrato de fletamento es que se produce la transferencia de la calidad de transportador del fletante al fletador, que en este caso sería el agente organizador. Por eso en este caso sí sería responsable. Pero en los demás casos, como lo dice este artículo, no sería responsable, salvo, como dice acá también, haya negligencia, ¿no? Y en Uruguay también hay un decreto del 2006, pero solamente establecen la exención de la responsabilidad de la agencia de viajes para la venta aislada del transporte aéreo. Entonces, ¿cuándo es responsable el organizador por los incumplimientos del transportador aéreo? Primero, cuando el cumplimiento defectuoso o daño se origina en defectos del proceso de reserva e intermediación atribuibles al agente de viaje. En ese caso, por supuesto, hay un fallo donde un transportador aéreo le avisa al agente intermediario que el vuelo de Madrid a las Canarias va a salir 30 minutos antes y el agente de viaje no le avisa a los viajeros. Cuando los viajeros llegan, el vuelo estaba cerrado, perdieron el vuelo. En este caso, lógicamente, la responsabilidad recaía en el agente de viajes. Y en los contratos de viaje organizados, cuando el agente de viajes haya celebrado con el transportador aéreo un contrato de fletamento, o cuando el transportador aéreo, este es otro caso muy importante, cuando el transportador aéreo seleccionado por el organizador no tenga su asiento principal, sucursal u oficina por medio de la cual se celebra el contrato en el estado de celebración de contrato de viaje. Ejemplo, para que lo entiendan. Ustedes compran aquí un paquete para visitar Egipto y el organizador les dice, bueno, el paquete cuesta tanto e incluye los vuelos de Cairo a Luxor y de Asuán al Cairo por Egyptair. Esa empresa aérea no tiene ni asiento principal, ni sucursal, ni oficina por medio de la cual se celebra el contrato en Argentina. Entonces el organizador ahí sí va a responder por los daños sufridos
por incumplimiento o cumplimiento defectuoso del transporte aéreo. Y después, en todas las normas relativas a deberes de asistencia, repatriación y protección por insolvencia en caso de cese de operación del transportador aéreo, serán igualmente aplicables según lo dispuesto para los contratos de viajes organizados, servicios de viajes vinculados o servicios de viajes aislados. Otra regla general, entonces, que es la que está justamente fijada en la regulación europea del año 2015, es que responde cada agente por los daños producidos en el ámbito de su gestión. Lamentablemente, la Comunidad Europea le agregó un párrafo a esa definición muy clara, diciendo que cada Estado, cuando hiciera la transposición de la directiva a sus normas internas, podía establecer la solidaridad entre agente organizador y agente intermediario. Y ahí durante muchos años siguió España con la solidaridad, y si uno lee la doctrina española, es como que la mayoría de la doctrina está a favor, estaba por lo menos, no sé ahora qué dirán, a favor de la solidaridad. Italia tenía el sistema original de cada uno responde por los daños originados en el ámbito de su gestión. Pero el agente intermediario va a tener la misma responsabilidad del organizador. ¿En qué casos? Si omite declarar en el contrato su condición de intermediario e identificar al organizador. Y si el organizador no tiene representación legal o comercial en el estado de celebración. Porque ahí no podemos obligarle al viajero a que demande al organizador en el extranjero. Entonces, si el organizador está en el mismo país de celebración del contrato, si el intermediario celebra con un organizador que está fuera del país donde se celebra el contrato, entonces el viajero ahí sí podría demandar al intermediario. Y el intermediario tendrá la acción de repetición contra el organizador que está situado fuera. Ahora, si ese organizador tiene una representación legal comercial en la Argentina, ahí no hay responsabilidad del agente intermediario. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del intermediario? Todo daño originado en la inejecución de sus obligaciones de intermediación, la obligación de informar, los errores en los procesos de reserva, el incumplimiento de las disposiciones fijadas en el convenio. Y las eximentes solamente errores atribuibles al viajero y las circunstancias inevitables y extraordinarias. Es decir, tiene que exteriorizar su condición de intermediario e identificar al organizador para que esta separación entre lo que es un contrato de intermediación con un contrato de organización tenga efectos. La solidaridad legal y automática entre organización e intermediario no tiene fundamento jurídico. Y les cuento una cosa, cuando yo estaba preparando esto, me tomé el trabajo, todavía no existía la inteligencia de chat, la inteligencia artificial, así que con la ayuda del traductor de Google, traduje de los 25 países de la Comunidad Europea, traduje 23. Ni Google pudo con el finlandés y con el búlgaro. Pero traduje 23. Y ahí descubrí que solamente establecían la solidaridad entre organizador e intermediario 1/3 de los países de la Comunidad Europea. Todos los demás mantenían el sistema de responsabilidades distintas según el ámbito de su gestión. Y España, que era uno de esos países, en abril de 2022 finalmente reformó la ley de... Ellos utilizan la metodología de que todo lo relativo a los contratos de viajes combinados y vinculados integran la ley de defensa del consumidor, de manera de que no haya dudas de aplicar otras normas de la misma ley cuando están estas ya integradas. Es un buen método, porque
evita las discusiones de cuál ley prevalece. Entonces reformó la Ley de Defensa del Consumidor en la materia de viajes combinados y estableció que no hay solidaridad entre el organizador e el intermediario. Queda el tema de daños extrapatrimoniales, el famoso concepto de vacaciones frustradas, le vacanze robinate. Bueno, en primer lugar, el proyecto especifica que hay que analizar si realmente el viaje tenía como destino vacaciones o tenía otro motivo. Segundo, que de cualquier manera, aunque no sea frustración del viaje, puede haber daños extrapatrimoniales, daño moral, pero que este daño debe ser probado. En derecho hay una expresión, si el daño es in re ipsa, se utiliza esa expresión latina para decir que no necesita ser probado, que alegado ya se considera que existió. No, en este caso el daño extrapatrimonial debe ser probado. Y se deja librado a cada Estado el resarcimiento de los daños extrapatrimoniales, la forma de resarcirlo, porque es muy distinto. Acá nosotros estamos acostumbrados que desde 1967 se resarce el daño moral civilmente. Pero en Italia, por ejemplo, el daño moral los daños extrapatrimoniales solo se resarcen en caso de delito o en caso de dolo o culpa grave de la persona a la que se le imputa la producción de los daños. Entonces, como cada país tiene un sistema distinto, la forma y el alcance del resarcimiento de daños se deja librado a cada Estado. Y finalmente, quizás lo más importante para la protección de los viajeros es la protección contra la insolvencia de los agentes de viaje. No solo contra la insolvencia de los agentes de viaje, sino también algunos países tienen seguros obligatorios contra la insolvencia o cese de operaciones de transportador aéreo. En ese sentido, Inglaterra lleva varios años utilizando un sistema muy efectivo para las repatriaciones y reembolsos por cese de operaciones o quiebras de transportadores aéreos. Podemos disponer medidas preventivas, que es filtros para el otorgamiento de licencias de transportadores aéreos. En materia de agencias de viajes, cada Estado va a determinar los requisitos para poder ser agente de viajes y ahí puede establecer filtros que sean una especie de reaseguro contra la insolvencia del agente de viajes. No puede haber medidas correctivas que a veces, en la mayoría de los casos que yo conozco, no son suficientes, ¿no? Puede haber fondos privados o estatales. Por ejemplo, Italia tiene un fondo privado, pero cuando se produce un incumplimiento muy masivo, ese fondo no alcanza para cubrir las indemnizaciones. Nosotros tenemos un fondo de garantía que no sirve absolutamente para nada en Argentina, vinculado a la indemnización de un viajero. Solamente está establecido para que el Ministerio de Turismo pueda cobrarse las multas que le corresponden a un agente de viajes infractor. Es decir, que no tiene una finalidad de protección al viajero, aunque la ley diga que está establecido en protección al viajero. Yo creo que la medida correctiva más adecuada son los seguros obligatorios. Ese seguro obligatorio hay que establecerlo. Esa fase todavía no hemos llegado en el trabajo que estamos terminando en esta comisión de abogados. No hemos llegado todavía a la implementación de los seguros obligatorios, porque hay que tratar de evitar lo que está sucediendo en Europa, que es la superposición de garantías entre el intermediario y el organizador. Entonces hay que evitar la superposición de garantías, pero que el viajero esté garantizado contra sobre todo contra la insolvencia o el cese de operaciones, tanto del agente de viajes como de cualquiera de los prestadores de los servicios de viaje.
en, en los servicios, en los contratos de intermediación, ese seguro va a cubrir la insolvencia del agente de viaje, porque la principal responsabilidad que tiene el agente de viaje si recibe dinero del viajero, el intermediario, si recibe dinero del viajero, es remitirle esos fondos al organizador o al tercero prestador de los servicios, la línea aérea, etc. Entonces, frente a la insolvencia de un agente de viaje, que acá hemos tenido varios ejemplos, lamentablemente, en nuestro país, estos seguros podrían servir de protección, por lo menos para que el viajero no tenga una pérdida económica mayor. En conclusión, auspiciamos la sanción de un texto de convenio internacional que tenga en cuenta la naturaleza de las relaciones jurídicas y restablezca el equilibrio jurídico entre los derechos del viajero y los derechos de los agentes de viaje y demás personas involucradas en la prestación de los servicios de viaje. Declarar también que un convenio internacional debe tener por objetivo la creación de normas uniformemente aplicables, es decir, que si se ratifica, el Estado que ratifica este convenio tiene que darle primacía a las disposiciones del convenio frente a cualquier otra ley interna. Reconocer que un convenio internacional debe incluir todo tipo de viajes, sin exclusiones, en función de su duración, finalidad o calidad de los sujetos intervinientes. No importa si son consumidores o no, no importa si son turistas, excursionistas, o si van a hacer negocios o visita familiar. Y establecer una neta distinción entre los derechos y obligaciones atribuibles a los agentes de viaje en función de los distintos modos de intervención, de acuerdo con los distintos tipos contractuales existentes en la materia. Les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta que quieran hacer, estoy a disposición de ustedes. Bueno, yo te agradezco mucho, Orlando, por la exposición y por, digamos, ilustrarnos sobre un tema que somos usuarios fundamentalmente, además, que es bastante complejo conocerlo desde el punto de vista de las disciplinas dentro del turismo que nos toca trabajar. Así que te agradezco mucho, que ha sido muy clara tu exposición y nos has demostrado el estado de situación de este proyecto de contrato de viajes con las dos diferencias fundamentales. Bueno, dejo en uso de la palabra a los académicos si quieren hacer alguna pregunta, observación, reflexión. Clarísimo. Yo lo que diría es que, bueno, ha sido muy claro y muy precisa la exposición, Orlando, así que no es, para mí no es una novedad eso, pero de todas maneras es un tema sumamente complejo, con muchas aristas, y él lo ha podido resumir de una manera bastante sencilla y comprensible para todos. Lamentablemente no tenemos una gran uniformidad alrededor de esta cuestión, sobre todo en la propia Unión Europea. Hay distintas interpretaciones y distintas regulaciones a pesar de la regulación comunitaria. Y bueno, lo que refería Orlando sobre el impacto de la guerra de Israel sobre el transporte aéreo y bueno, las recomendaciones que entran en crisis respecto a las devoluciones, que es lo mismo que nos pasó durante la pandemia. El que no podía viajar reclamaba que le devolvieran el importe que había pagado y bueno, hay todo un sistema que hace que sea bastante complicado de que esa devolución primero se produzca y segundo que lo haga en el tiempo. Por ejemplo, la regulación de la Unión Europea respecto a los operadores y los agentes de viajes es de 14 días. Pensar que 14 días técnicamente se podría, pero hay que movilizar toda una serie de sistemas y procedimientos de la industria que es muy difícil de cambiar tan rápidamente. En consecuencia, es decir, la respuesta de la industria, ¿cuál fue? Decir, bueno, no vamos a cobrar penalidades, vamos a garantizar que la vigencia de los contratos de transporte aéreo celebrados se va a mantener hasta su natural utilización por parte del usuario, o sea, no tiene un plazo de vigencia, pero más que eso,
es difícil que decir, bueno, vamos todo para atrás. Y tiene toda una serie de regulaciones contables más, imagínense, en el caso de la Argentina, las diferencias cambiarias nomás, ya con el tema de las diferencias cambiarias, el tipo de moneda en la cual se hayan adquirido los pasajes y demás, ya todo eso es un enjambre de situaciones complicadísimas que son muy difíciles de resolver. Eso por un lado. Y la otra cuestión, y acá la jurisprudencia está avanzando relativamente bien y coherente en diferenciar cuándo se aplica el derecho del consumidor y cuándo se aplica, en el caso del transporte aéreo, las normas del contrato de transporte aéreo, o sea, Convenio de Varsovia, lo que todos conocemos, sistema de responder del transporte aéreo. Y en eso la jurisprudencia parece inclinarse a definirlo según que el contrato tenga principio de ejecución o no. ¿Esto qué quiere decir? Podemos discutir, como dentro de la esfera del derecho del consumidor, todos los procedimientos, pagos o incumplimientos o cuestiones no resueltas al momento de iniciarse el viaje. Ahora, todo lo que suceda a partir del instante en que el contratante usuario se convierte en pasajero, es decir, pasó el check-in para, para darle un contenido exacto, Claro. e inicia su viaje, ahí ya empieza a regir el derecho aeronáutico hasta la finalización, es decir, hasta el momento en que el pasajero sale de la zona de aduanas y ya se convierte en un usuario. Ahí otra vez volvemos al derecho del consumidor. Y eso es lo que más o menos pareciera que se está imponiendo en la jurisprudencia argentina, que por supuesto ha habido de todo, ¿no? Es decir, a favor, en contra, se aplica cualquier cosa, se aplica cualquier criterio, llevamos el apunte al derecho aeronáutico, lo desconsideramos, bueno, de todo. Pero bueno, por lo menos pareciera que nos vamos encaminando hacia una solución a partir de estas circunstancias. Si se inició concretamente la parte aérea del viaje o no. Si se inició, aeronáutico. Si no se inició, derecho del consumidor. Una respecto pregunta, Permiso. perdón, yo te quisiera hacer una pregunta. Además de la Unión Europea, ¿hay otro espacio económico a nivel mundial que tenga regulaciones específicas sobre este tema? A nivel regional no conozco. Cada país tiene sus No, normas, sí, eso sí, pero digamos pero que a nivel regional en el no, sudeste asiático no, o no conozco. en las distintas implicancias, ¿no? Porque la Unión Europea hay países Sí, que no participan de la Unión Europea y que forman espacio del espacio económico europeo, ¿no? Por sí, eso sí, te sí. preguntaba. Y acá en Mercosur, por ejemplo, también, que No tenemos hay, un no, espacio, pues, pero bueno, eso lo conocemos con Fernando bien sí. de las reuniones de transporte aéreo en las cuales hemos participado. Yo No, lo no que hay, no. veo, perdón y termino, ¿eh? Sí, Yo lo que veo es que es una materia muy compleja y después está el tema de la normativa, aprobar una normativa y después aprobarla por los países, ¿eh? Teniendo en sí. cuenta, yo he sido redactor y miembro del Código de Ética Mundial del Turismo o del Código Mundial de Ética del Turismo y fue un proceso largo para el proceso de adopción y no todos los países de la OMT, aclaro, no todos los países lo han ratificado por leyes de los respectivos parlamentos, ¿no? Claro. Pienso en ese tipo. Vos has hablado de una convención internacional. A mí me parece que es el instrumento lógico de adopción de estas normas, pero vos citaste lo de Bruselas. Bueno, quizás era otra época de los convenios internacionales, el 70, Totalmente. que son los convenios de ahora, pero hay que tener en cuenta, como vos bien decís, la tradición, ¿no? Bueno, y no hablo más. Sí, no, Orlando, yo lo que eh, quería, bueno, no sé qué, decime Alicia, decime. no, simplemente quería agradecerte la claridad, eh, porque me hizo acordar a mi época de estudiante cuando estudié en la universidad el contrato de viaje por allá por los años 70 y lo que nos costó. Y desde aquella época hasta acá, lo que se ha complejizado el tema. Así que tu exposición ha sido muy clara para un tema tan complejo, pero además tan actual. Así que Claro. agradecerte la claridad. Desearía que los alumnos escucharan. Si llegamos a subirla, probablemente algunos de los profesores que dan derecho pudieran utilizar
esta disertación tuya. Bueno, te agradezco a todos el comentario. Yo quería hacer una acotación a lo que mencionó Fernando, de lo que pasó durante la pandemia, con la obligación de las agencias de reembolsar los billetes a los 14 días, que era imposible. Algunos países, creo que fueron 11 países de la Comunidad Europea, sacaron normas de excepción para flexibilizar las normas del Reglamento 261. Y la Comunidad Europea amenazó con sancionar a esos 7 países, ratificando que debía cumplirse con el Reglamento 261. Es decir, que a veces se cierran en un dogmatismo, ¿no? Es decir, no, esto es lo que hemos hecho y lo tenemos que mantener. Pero la situación puede ser tan excepcional como fue la pandemia, que amerita normas de excepción. Claro. Acá también tuvimos una norma de excepción, donde se establecía que el intermediario no tenía la obligación de restituir el precio hasta que no lo reciba del operador o del transportador aéreo. Sin embargo, en curso algunas demandas que no quieren reconocer, dicen que eso que se sancionó por decreto no puede estar por encima de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, nuevamente estamos fuera de lo que es la realidad de las circunstancias extraordinarias. Y lo que decías, Carlos, sobre lo regional, hay un estudio, yo lo tengo que buscar porque lo llegó a mis manos, un estudio que hizo un abogado español también hace como 15 años sobre este tema en países de Oriente. China, India y China, pero siempre, es decir, países aislados, ¿no? Es decir, nunca algo regional. En ese sentido, lo único que hubo así fue la Convención de Bruselas, que no tuvo, aprobado por 6 países, es como si no existiera. Aunque acá funcionó bien durante 40 años casi, ¿no? Dentro de todo funcionó bien, aunque tenía sus críticas. Pero es una lástima, es muy difícil conseguir fuentes de diversos países fuera de la europea, que es la única región que se dedicó a profundizar este tema, pero así todo se quedó digamos, en lo que es viajes combinados, le agregó los vinculados, pero nunca llegó a regular los servicios aislados. Y lo otro que decías del Código Mundial de Ética del Turismo, que a mí me parece fantástico, es muy bueno, pero no es dispositivo, es como un conjunto de expresión de deseos, que están perfectos, pero el convenio lo que busca es la aplicación de esos principios en normas dispositivas que puedan ser aplicables. Por supuesto, esto es un ejercicio académico, es decir, que esto pueda llegar a un convenio internacional ratificado por un montón de estados es un camino demasiado largo, muy largo. Pero no importa, siempre hay que dar el primer paso, siempre hay que dar un paso para decir, bueno, académicamente esto se propone para ordenar este sistema. Pueden estar de acuerdo, ¿no? Como dice Fernando, tiene muchas aristas, es complejo. Hay cosas que son polémicas. Pero bueno, hay que hacer un primer paso para decir, bueno, queremos ordenar este sistema y no que quede siempre en la nebulosa, donde el que suele pagar el pato de la boda es el agente de viaje que está en contacto con el pasajero, es decir, el intermediario. Sí. Bueno, les agradezco una vez más a todos. Espero no haberlos aburrido. No, de ninguna manera, Orlando. Para nada, Orlando. Para nada. Y ha sido un gusto para mí compartir todo esto, que es fruto de varios años de trabajo. Me quedan algunas preguntas, pero no quiero extender más y te las haré personalmente. Bueno, cuando gustes, cuando gustes. Hasta luego a todos y gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Orlando, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.